Y por continuar con la educación y concretamente además con la concertada. Y por cierto, siempre que hablo de educación, gracias infinitas por la movilización, la acción sindical y la huelga de los y las profesionales de la primavera pasada que nos condujo hasta aquí. No sabemos si estamos incluidos en este agradecimiento, no lo parece, pero también hubo movilizaciones de los trabajadores de la concertada. Decía, pero es que hoy además se comentó aquí, cuando se habla de la concertada hay que evitar las inexactitudes, estoy completamente de acuerdo con eso. Y precisamente por eso le quería preguntar al señor Llorente, por ejemplo, porque se habla de una diferencia enorme de precios, o sea, de lo que cuesta un alumno o una alumna en la pública o en la concertada. Creo que se habló de una diferencia de 8.500 o 1.500 euros. Bueno, más que precio tendríamos que hablar de inversión y exactamente es 8.588 en la pública frente a 3.599 en la concertada. Los datos. ¿Qué opinión tienen de esto desde comisiones? ¿Tienen otros datos diferentes? Bueno, yo creo que esto se puede entender fácilmente si vemos cuál es la metodología que se utiliza para calcular el coste del alumnado en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada. Lo que se hace para sacar estas cifras es maquillarlas del siguiente modo. Se divide la partida de la escuela concertada, que son 111 millones de euros, entre los 30.000 alumnos. Y ahí salen unos 4.000 y algo euros. Sin embargo, el resto de los gastos de la Consejería de Educación se atribuyen al alumnado de la pública. Es decir, se atribuyen al alumnado de la pública los costes de formación de la concertada, de las licencias del TIMSS, del coste del 30% de los administrativos que están en consejería trabajando en el papeleo de la concertada, el 30% del salario de la consejera que corresponde a ella, el director general que tienen solo para ellos y toda la gente que trabaja para ser director general. Bueno, el número de funcionarios o administrativos, como dice, que se encargan de la gestión directa de la concertada, se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. Si recibiéramos un tercio de la atención de la consejera, que ya nos gustaría, su impacto en la inversión por alumno sería de 0,66 céntimos de euro. Y luego, finalmente, nos encantaría que nos presentara a esta directora general. Pues no tenemos el gusto de conocerla. Y esto es porque nunca ha existido esta figura. También se le atribuye como gasto a la pública y entonces se inflan esos datos. Y además no se tiene en cuenta que la enseñanza pública siempre tiene que costar un poco más que la concertada, que no es el doble, es mucho menos, porque ¿quién se encarga del alumnado de Pola de Allande, del alumnado de Panes, del alumnado de Cabrales, del alumnado del CRA número 1 de Llanes, del alumnado del Colegio Público de Nueva, de Llanes, que tiene 36 alumnos, o del Colegio de Lastres, que tiene unos 20, o de la Escuela Unitaria de Carabia, etc.? Se encarga la escuela pública y eso cuesta mucho dinero y dispara el coste porque tiene que haber 4, 5, 6 docentes para tener un grupo pequeño de alumnado para que en la... Bueno, nombrados como una retahíla aparecen más, pero los CRAS, que desafortunadamente están desapareciendo, son solamente 22 dentro de los 59 equipamientos de la Escuela Rural de Asturias, que representan el 14,4% de la totalidad de centros públicos. Y sus 3.620 alumnos suponen el 3,74% del total del alumnado de la pública. Estas son las dimensiones reales de la escuela rural en Asturias. Zonas rurales, los que somos de zonas rurales, sigamos teniendo derecho a una educación de proximidad. Y eso es el factor distorsionante, aparte del cálculo que se hace de manera perniciosa, incluyendo únicamente la partida de la concertada. Pues gracias, señor Llorente, y le agradezco mucho que haya puesto con argumentos luz sobre esto, que es una inexactitud, yo casi diría que un bulo, que se repite de vez en cuando en esta Cámara. Y siguiendo con la educación... Bueno, vamos ahora con el factor distorsionante y con los bulos. Bueno, nadie puede pensar que estos factores, aun si fueran exactos, pueden justificar la diferencia de inversión de más de 5.000 euros entre ambas redes por alumno. Los factores que generan esta desigualdad de inversión por los que no se pasa ni de puntillas son los siguientes. Un docente de la pública con 31 años de antigüedad percibe 13.000 euros más que uno de la concertada en la misma situación. El profesorado de la pública tiene jornadas lectivas menores, 23 frente a 25 en infantil y primaria y 18 frente a 25 en secundaria, y atiende a 5 alumnos menos de media por aula, lo que se traduce en más profesorado por unidad y, por tanto,
plantillas mucho mayores. El módulo de otros gastos no cubre los costes reales de funcionamiento, luz, calefacción, limpieza, ni de lejos. Y lo que verdaderamente es una partida oculta, que no se incluye en el gasto por alumno de la pública, es lo que los ayuntamientos destinan al mantenimiento de los centros públicos, ni lo que se dedica a la amortización de los edificios. Y esto el secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras lo sabe, o debería saberlo, porque realiza acción sindical en el sector y aún cuenta con algunos delegados. Desde OTECAS no cuestionamos la inversión de la red pública, que consideramos justificada y necesaria y que siempre apoyaremos porque mejora el conjunto del sistema educativo. Lo que rechazamos frontalmente es que se mantenga una discriminación tan desproporcionada hacia el alumnado, hacia los trabajadores y, en suma, hacia el sector de la concertada, como parte esencial del servicio público educativo en Asturias.